Comenzamos entonces nuestra sesión 16. Wow. La clase de hoy es acerca de los logaritmos. Nosotros ya estuvimos conversando acerca de las potencias, de la exponencial, ¿cierto? Y definimos una función exponencial. El logaritmo aparece ligado a la función exponencial a través de la biyección que tiene como propiedad la función exponencial, ¿cierto? Entonces definimos primero la función logaritmo como una función inversa de la función exponencial. Bueno, digo una función inversa, pero en realidad si existe la función inversa es única, ¿ya? Entonces, recordemos algunas ideas acerca de lo que son las funciones inversas, ¿ya? Y para eso empezamos con el concepto de biyectividad. Una función es biyectiva si es inyectiva y epiyectiva, ¿sí? O sea, tiene que cumplir las dos para poder decirle biyectiva. Ahora, si la función es biyectiva, existe una única función inversa. Y aquí hay que tener presente que, primero, es única y que la definición de esta función inversa es desde el recorrido de la primera hacia el dominio de la primera. ¿Ya? Entonces, cambiamos los conjuntos de partida o llegada o dominio o recorrido, ¿cierto? Los invertimos y resulta que la composición de ambas funciones, una función y su inversa, siempre da la identidad. Y aquí hacíamos el reparo de que no es la misma identidad en esencia, ¿ya? O particularmente no son la misma función. Aunque la función identidad es la f de x igual a x, ¿cierto? Este x podría estar en conjuntos diferentes. Y eso es lo que se expresa aquí. Cuando yo hago una composición en un orden, me da la identidad en un conjunto. Y si invierto el orden en la compuesta, me da la identidad en el otro conjunto. ¿Ya? Eso no quiere decir que podamos escribir que si una función, perdón, si dos funciones son una inversa de la otra, ellas pueden conmutar. ¿Ya? Es decir, podemos calcular g compuesto con f o f compuesto con g y el resultado va a dar lo mismo, pero ese lo mismo lleva ahí unas comillas, ¿ya? Porque son funciones definidas de manera diferente. ¿Se entiende eso? Se entiende que son distintas identidades, pero es como expresión algebraica, esta identidad va a ser x y esa también va a ser x. ¿Sí? Se entiende. Perfecto. De ahí, cuando veamos la función logaritmo, vamos a ver eh, con el ejemplo cuál es la diferencia, ¿ya? Y además, bueno, la inversa de la inversa es la propia función. Y decíamos que f a la menos 1 no es 1 partido por f, ¿ya? Eso es como potencia, pero no, esto indica proceso inverso, ¿ya? El proceso de regreso. La función inversa se relaciona con la función original, ¿cierto? En esta línea, ¿ya? Si f de x es igual a y, entonces la imagen inversa de y es x, ¿ya? Eso es el recuerdo. Ahora, ¿qué ocurre con la función exponencial versus la logaritmo? La función exponencial se define para una base específica, para una base b. Es decir, para cada número b, número real, positivo, distinto de 1, voy a poder definir la función exponencial b elevado a x. ¿Ya? La restricción para la base es que sea distinta de 1 y real positivo. ¿Ya? Y se les preguntaba la vez pasada, ¿qué pasaba cuando la base era igual a 1? ¿Será que no hay una función así? O sea, si considero f sub 1 de r en r más, ¿no está bien definir la función 1 elevado a x? Y la respuesta es que sí, está bien definirla, es una función, está bien definida, pero es una función constante que tiene naturaleza o características diferentes
a la función exponencial que queremos trabajar. En este caso, esta función f1 es constante, ¿sí? Y definida en estos dos conjuntos no es biyectiva. ¿Ya? Entonces, la descartamos como parte de nuestro análisis de función exponencial. ¿Se puede escribir como una función exponencial? Ya, sí, podemos decir 1 elevado a x, pero en la función exponencial caracterizamos a la base como un número real positivo distinto de 1. Como esta función exponencial es biyectiva, posee una inversa, una única inversa. Y esa inversa le llamamos logaritmo en base b. Entonces, la función inversa en la base b va a ir del recorrido de la primera, de R+, ¿cierto?, al dominio de la primera, R. Tal que a cada i que estaba aquí, ¿cierto?, le asocia su preimagen en la función exponencial. Y a esa preimagen en la función exponencial, esta es la frase clave, le llamo logaritmo. ¿Sí? Profe, disculpa. ¿Sí? Esta notación de acá, a que acabo de marcar, ¿es Sí, equivalente a xp sub b de algo? sí, sí. Sí, yo lo resumí así solo para escribir lo más simple nomás, pero es la misma. X en base Ya, b significa la exponencial en base b, o f sub b, o g de b, o sea, g sub b, ya es equivalente, ok. ¿de acuerdo? Entonces, en un diagrama sagital, aquí tenemos la función f, o la función exponencial, pensémosla así, b elevado a x, que toma un x y lo lleva en b elevado a x. ¿Ya? Y como es una función biyectiva, va a tomar la función inversa, ¿cierto? El b elevado a x le va a aplicar la f a la menos 1, este va a ser f sub b, le va a aplicar f a la menos 1 en la misma base y me va a dar el x. A este x yo le llamo logaritmo en base b de el número i, que fue el que tenía como imagen bajo la función exponencial. ¿Ya? En esta parte tengo que f de x es igual a i, y en la función de abajo tengo que f a la menos 1 de i es igual con x. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, ¿No? ¿podría volver a explicar eso, por favor? Sí, claro, claro. Me perdí con la anotación. Se perdió con la anotación. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Vamos a hacer los dos dibujitos. Aquí tengo la función f. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la f? Toma un elemento x y lo lleva en b elevado a x, que es su imagen y. ¿Sí? Ajá, En la función de abajo, la función logaritmo que estamos definiendo ahora, tengo la función f a la menos 1 que parte en el i y lo lleva al x, ¿cierto? Quizás es peor así, sí. pero es en esta, en la... Ah, entonces en el Beamer habría un error, ¿Por qué? porque dice que toma el i Ah, y sería sí, igual al aquí, logaritmo de b de x, y sería un b, así, sí, ahí sí, ahí sí. sí, porque lo que me entrega es ahí, ya, ahora sí entendí. Sí, lo que le entrega es la x, ahí sí, sí está mal. Claro, entonces toma este i y le calcula su imagen inversa. Como es biyectiva, en particular es inyectiva, entonces este i tiene una única preimagen, ¿cierto? Entonces, en el camino de regreso, que es la imagen inversa del i, o sea, la imagen bajo la inversa del i, es la x. F a la menos 1 de i es igual a x.
Eso es lo que quiero mostrar acá, ¿ya? El camino es de ida y de regreso cuando tengo la función biyectiva. Por tanto, tengo la siguiente relación. Si el b elevado a x es igual con i, ¿sí? Como definición de la función exponencial, y aquí abajo el x es igual al logaritmo en base b de i, ¿sí? Decir esto es equivalente a decir eso, a decir la exponencial. Ujú. Es decir, si el b elevado a x es igual con i, como la función inversa de la exponencial es el logaritmo, esto quiere decir que el logaritmo de x en base b es i. Con esta relación yo puedo calcular logaritmos, sabiendo las potencias, sabiendo la exponencial. Profesor, el X y el Y es al revés. Ah, En el logaritmo. perdóneme. Pucha, dos decepciones en una misma diapositiva. No, si uno se confunde, yo también he enseñado logaritmo y también de repente me... Ahí sí, Claro, ahí sí. Claro, eso. muchas gracias por la observación. Entonces, si b elevado a x es igual a i, entonces el x es el logaritmo de i en base b. Esta relación es parecida a la relación, o en la misma línea, que la relación entre raíces y potencias. Si x elevado a n es igual a, es porque la raíz enésima de a es igual a x, ¿cierto? En la misma relación, potencias raíces, logaritmo, o sea, sí, potencias raíces que exponencial y logaritmo. Profe, eso es con X positivo, X ya positivo, ¿verdad? X ya positivo, sí, pues Por si entendiéndolas acaso, sí. en sus dominios respectivos. Lo mismo acá, en sus dominios respectivos. ¿Ya? Cuando estas cosas están definidas, así funciona. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjese que las inversas, la composición de una función con su inversa me da la identidad, ¿cierto? Ya, quiero mostrarle esa diferencia que hacíamos en la diapo anterior sobre las identidades que se están trabajando. Cuando hago en un sentido la función b elevado a x, es decir, la función f, y en el otro sentido su inversa, f a la menos 1, ¿sí? Que sería el logaritmo en base b de x, de y. ¿Ya? Si yo compongo acá f compuesto con f a la menos 1, ¿qué me da? O qué elemento evalúo primero y qué elemento evalúo después. Si compongo en este orden, el f a la menos 1 es la función que primero evalúo. Es decir, hago este camino primero. Por lo tanto, tomo un elemento i de acá y me va a dar un x. Entonces esto va a ser evaluado en i. ¿Sí? Cuando calculo esto, me queda f de f a la menos 1 de este i. ¿Quién es f a la menos 1 de i? F a la menos 1 de i es x. Entonces me queda f de x. ¿Sí? Y el f de x se aplica bajo la función f, es decir, tengo que evaluar el x en la f, y esto me da y. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí. Ya, Súper. perfecto. Entonces, ¿en qué sentido es la identidad? Bueno, en que cuando yo evalúe esta compuesta en un valor, el resultado me da ese mismo valor. Pero fíjese que me dio y porque tenía que evaluar el y. No puedo evaluar el x, porque el x está en el dominio de la f. ¿Ya? Para evaluar el x, tengo que hacer f a la menos 1 compuesto con f. Y aquí sí evalúo en x, no evalúo en y. No sé si me explico bien. El x yo lo puedo meter en la f. El y lo puedo meter
en la f a la menos 1. ¿Ya? Entonces, cuando hago esta compuesta de aquí arriba, ¿qué va a pasar? Primero evalúo la f de x. Y f de x, en este diagrama, es y. Esto es y. Y a ese y le aplico la función inversa. ¿Cierto? La función inversa de f evaluado en y sería tomar este y calcular su imagen, que va a ser x. ¿Ya? Aquí, ¿qué observamos? Que cuando evalué el x, me dio x. Y en la otra, cuando evalué el y, me dio y. Es decir, que esa composición, lo que evalúe en la función, me va a dar exactamente lo mismo como imagen. En ese sentido es la identidad. ¿Ya? Pero no son la misma identidad, porque en una me da como resultado el x, es decir, los elementos de ese conjunto, del conjunto de partida de la f, y en la otra me da como resultado el y, es decir, el conjunto de llegada, el recorrido de la f. En ese sentido son identidades distintas, de diferente conjunto. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Ya, perfecto. Aún así, podemos decir, y se dice, que la compuesta de dos funciones no es conmutativa, salvo cuando son una a la inversa de la otra, ¿ya? Porque siempre me da la identidad, pero esa identidad hay que entenderla, como lo vimos ahora, en conjuntos diferentes. Muy bien. Relaciones entre las dos funciones. La exponencial así a secas, es la exponencial con base e, y logaritmo a secas es el logaritmo en base e, es decir, esto es lo mismo que logaritmo en base e de x. ¿Ya? Estas dos funciones, y en general cualquier pareja de funciones que sean una inversa de la otra, van a ser simétricas, es decir, se reflejan una con la otra, cuando se comparan, cuando el eje de simetría es la recta y igual a x. ¿Ya? La recta y igual a x produce una división en el plano, ¿cierto? Dos semiplanos, pasa por el 0,0 y lo que está a un lado de esa recta se refleja en lo que está en el otro lado. ¿Ya? Si esta función exponencial es así, piense que la recta azul funciona como un espejo, ¿ya? Y ese espejo genera una imagen de la exponencial que es la función logaritmo. Cualquier pareja de funciones que sean una a la inversa de la otra tiene esa característica. Se reflejan en torno a la recta x igual a y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que es x en una es y en la otra. Y al revés también. Entonces, todos los pares de puntos x, y que pertenecen a la gráfica de la función, en la otra función inversa se cambian por y, x. ¿Sí? Por ejemplo, este punto de aquí, ese punto de ahí, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 4,1. 4 para x, 1 para y. Si yo hago el cambio x con y, me da el punto 1,4. El 1,4 está acá. Ese es su simétrico, ¿ya? Y es simétrico respecto de esa recta y igual a x. ¿Ya? Entonces, si tomo un punto aquí, bueno, su simétrico va a ser ese de acá. Si tomo un punto aquí, su simétrico va a ser ese punto acá. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte, no, profe. Ya, genial, genial. ¿Alguien? ¿No? yo, Hasta yo ahí todavía tampoco. no se complica mucho la cosa, ¿ya?
Fíjese, a partir de esta misma gráfica podemos dar algunas características de la función logaritmo y a partir de la definición de la exponencial. La exponencial tiene dominio todos los reales, ¿cierto? El dominio son todos los reales. Y el recorrido de la exponencial son los reales positivos, sin cero, ¿cierto? Estas dos, bueno, el dominio está asociado al x, el recorrido está asociado al y. En su función inversa, esas cosas se cambian. Por lo tanto, en el logaritmo, el dominio de la función son los reales positivos, lo que era el recorrido de la otra. Y el recorrido del logaritmo es el dominio de lo que era la otra. Entonces son los reales, ¿ya? Por tanto, en el logaritmo yo no puedo evaluar números que sean menores o iguales que 0. Listo. ¿Y qué obtengo? Todos los números reales. En cambio, en la exponencial puedo evaluar cualquier número y los resultados van a ser solamente números positivos. ¿Ya? Perfecto. Definición. Ahora, Profe, disculpe, ¿sí? ¿puede volver un minutito para sacarle una foto a las anotaciones o ya no se puede? Listo, muchas gracias. Ya. Ya, entonces, cuando definimos el logaritmo, pero como un número, ¿sí? Lo que estamos haciendo es decir, este punto, por ejemplo, que tiene una preimagen 4,5, tiene una imagen, no sé, 1,5, voy a asumir que eso es, ¿ya? Lo que me está diciendo la función es que para este 4,5 es posible calcular el logaritmo en base e exponencial de 4,5. Y ese número, este número C, alfa, digámosle, existe, ¿ya? La existencia de este número alfa, es decir, la existencia del logaritmo en base e de 4,5, está dada por las propiedades de los números reales y ahora la podemos justificar por la existencia de la inversa de la exponencial, ¿ya? Entonces, si B es un número positivo distinto de 1 y A un número positivo, entonces existe un único número real X, tal que B elevado a X me da A. Dicho número real se llama logaritmo. El número real es el X, ¿cierto? B elevado a cuánto me da A. Bueno, ese cuánto es el logaritmo de A en base B. Esa es la definición de logaritmo como número. Ya lo vimos como función, ¿cierto? Como inversa de la función exponencial. Y esta relación, fíjese, aquí se vuelve a marcar la relación entre logaritmo y exponencial. Y es la característica que va a amarrar siempre a estas dos funciones. Si conozco la función exponencial, entonces puedo conocer la función logaritmo. Si conozco la función logaritmo, puedo conocer la función exponencial. Si sé potencias, sé logaritmos. Si sé logaritmo, sé potencias. ¿Ya? Y las notaciones, bueno, la observación que ya habíamos hecho, cuando hablamos del logaritmo natural o simplemente log en matemáticas, lo entendemos como lo mismo, ¿ya? Mientras que cuando decimos logaritmo en base 10 en el colegio, o sea, perdón, cuando en el colegio decimos log, estamos refiriéndonos a el logaritmo en base 10. De cualquier forma, hay algunas propiedades que nos van a permitir hacer, cambiar esa base a nuestro antojo, cuidando las condiciones de la base, ¿ya? Observemos que el logaritmo y la exponencial tienen siempre la misma base. O sea, si quiero hablar de la función logaritmo como la función inversa de una función exponencial, es porque estoy pensando en la exponencial en la misma base que el logaritmo, o el logaritmo en la misma base de la exponencial. Si no, no son funciones inversas.
No es una la inversa de la otra para cualquier base. Además, el argumento del logaritmo pertenece al recorrido de la exponencial. O sea, esta inversión de dominio por recorrido, ¿sí?, entre logaritmo y exponencial, hay que tenerla súper presente. La exponencial me da números mayores que 0 como resultado. Esos resultados son el dominio, forman el dominio de la función logaritmo, ¿ya? La relación que se da es siempre en base a las potencias, ¿ya? Aquí algunos nombres, por ejemplo, el x o toda esta expresión se llama logaritmo, logaritmo de a en base b. El x aquí se llama exponente. El b elevado a x se llama, puedo decirlo, la exponencial, y el resultado es la potencia, ¿ya? En este caso, el a le llamo argumento, el b recibe el nombre de base. Acá también el b tiene el nombre de base, ¿sí? Entonces, si me refiero al logaritmo, lo que va dentro del paréntesis es el argumento, que es el resultado de la potencia, ¿ya? B, simplemente para enfatizar. No. El logaritmo en base b de a igual a x es equivalente, ¿ya? No es lo mismo, pero es equivalente por estas funciones exponenciales e inversas, que pensar que el b elevado a ese resultado resulta ser igual a a. Es decir, b elevado a x es a. Esa es la relación, ¿ya? Numérica o funcional. Da lo mismo. ¿Hasta ahí alguna duda? Por mi parte, ¿no? ¿Ya? No, sí, hasta ahora está bien accesible. Algunas propiedades del logaritmo, las dos primeras tienen que ver con la definición de la función y con la compuesta, ¿ya? Fíjese que aquí una x está en los reales y la otra x está en los reales positivos. Una es parte del recorrido del logaritmo y otra es del dominio del logaritmo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo la función logaritmo en base b y la función exponencial en base b, ¿ya? Y ya sabemos, ya vimos que al componerlas de una u otra forma, el resultado siempre es x, ¿ya? O siempre es la identidad, pero la diferencia es en qué conjunto está esa variable que estoy considerando, ¿ya? Cuando compongo así, por ejemplo, el logaritmo de una potencia en la misma base es el exponente. La potencia del logaritmo es el argumento, ¿sí? Eso pasa por la composición de estas dos funciones. Pero hay que saber en qué orden estoy componiendo, cuáles son los dominios involucrados, etc. ¿Ya? Estas dos, entonces, insisto, salen de la composición de las funciones exponencial y logaritmo como una inversa de la otra. Y las otras salen de la definición o de la relación entre potencia y logaritmo. Primera propiedad importantísima es que el logaritmo de un producto se puede separar como una suma de logaritmos, ¿ya? Acuérdese en las propiedades de las potencias que teníamos. Multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, conservo la base y sumo los exponentes, ¿cierto? ¿Cómo lo reflejo esto en términos de la función exponencial? Aquí digo, la exponencial en base a de n por la exponencial de base a en m es igual a la exponencial en base a de m
más n. Es decir, la exponencial separa a la suma en una multiplicación, pero el logaritmo separa la multiplicación en suma. ¿Se fija que están como cambiadas? La exponencial separa a la suma en producto, mientras que el logaritmo separa el producto en suma. ¿Lo ve? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Puede repetir, por favor? Sí, claro. Aquí, de la exponencial, ¿ya? Fíjate en esta parte, en la parte derecha. Cuando tengo una potencia en donde los exponentes se están sumando, esta potencia la puedo reescribir como un producto de dos exponenciales. ¿Sí? Sí. Es decir, esta suma en el exponente se separa en dos exponenciales que se están multiplicando. ¿Ya? Lo que ocurre en el logaritmo es al revés. Si la exponencial separa la suma en producto, el logaritmo va a separar el producto en suma. Ya, entiendo. Gracias. ¿Sí? Bien, pensémoslo así, pensémoslo como función inversa. Si aquí tengo A, no, vamos a hacer otra letra. Vamos a, bueno, igual. Ya, vamos a hacer X e Y. ¿Ya? Y para acá voy a aplicar la exponencial. ¿Sí? Exponencial en una base cualquiera, en una base B. Entonces, si estos dos se están sumando, la imagen de ambos juntos, X más Y, se va a transformar en la imagen de X, B elevado a X, por la imagen de Y, que sería B elevado a Y. ¿Sí? Porque sería calcular B elevado a X más Y. Y esto se puede separar. B elevado a X por B elevado a Y. ¿De acuerdo? Esa es la exponencial. A este llamémosle alfa y a este llamémosle beta. Aquí el alfa y el beta se están multiplicando. Entonces, si aplico la función inversa, esta multiplicación se puede separar en esa suma. ¿Cachó? Sí, Ahora sí. sí, gracias. Para allá se separa la suma en producto y de regreso, en el logaritmo, en base B, se separa el producto en suma. Ya. La propiedad número 4 dice que este exponente baja y multiplica. ¿Ya? Eso es un clásico. Las demostraciones de estas propiedades las vamos a hacer mañana en el taller. ¿Ya? Y van a recurrir exclusivamente a propiedades de potencia. Y, Profe, disculpe. ¿Podría hacer con la propiedad 4 lo mismo que hizo con la 3 sobre el diagrama sagital? sí, claro, claro. Claro que sí. Voy a hacer otro diagrama, sí. Ya. ¿Qué tengo? Voy a pensar siempre que la exponencial va, ¿cierto? Y el logaritmo es la inversa, el regreso. Entonces, en el logaritmo estoy pensándolo como evaluado en a elevado a c. ¿Sí? Y el a elevado a c le voy a aplicar el logaritmo. Aquí me va a dar logaritmo de a elevado a c. Entonces quiero saber qué es eso. ¿Ya?
em, mm, ya, como este a elevado a c sería o podría verse como productos, ¿cierto? ¿Sí? Mira, si lo pensamos así, sería el a elevado a c como a por a por a por a c veces, ¿cierto? Ya, entonces, este producto está aquí en esta potencia. Entonces, como esta multiplicación es separada con sumas, pensando en la propiedad 1, ¿cierto? Sería c veces el término eh, logaritmo de a. ¿Sí? Ya entendí. Súper. Ya. Y la de cambio base, esa... No, esa no sé. No, nunca la había pensado así como diagrama sagital, la 5. Porque, ¿por qué no? Porque aquí este diagrama sagital necesita, para mostrarlo así, que sean de la misma base. Y la propiedad 5 me dice, "Ah, estoy haciendo un cambio de la base. Ya no voy a pasar por la base B, es otra base". ¿Ya? De todas maneras, las demostraciones van a estar mañana. Mañana las vamos a tener que trabajar sí o sí en el taller. ¿De acuerdo? Y eso, po, de todas de estas tres propiedades se deducen las demás. No sé si usted aquí puede recordar alguna de las propiedades del logaritmo que sepa o que haya estudiado que no esté aquí. No sé si recuerda alguna. Cuando el argumento es un cociente, ¿qué es la Ah, diferencia de los logaritmos? claro, claro. Si hago a dividido en c, usted dice que esto es el logaritmo de a menos el logaritmo de c, ¿cierto? Pero esta se deduce de las propiedades 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque a dividido por c lo escribo como a por c a la menos 1. Este producto lo puedo separar como suma, es decir, logaritmo de a más el logaritmo de c a la menos 1. Y en esta logaritmo de c a la menos 1 aplico la propiedad 4, en donde c menos 1 baja y multiplica, ¿cierto? Entonces me queda logaritmo de a menos logaritmo de c. Entonces no es una propiedad diferente a las anteriores. Se deduce de, ¿ya? Por ejemplo, el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz lo que voy a usar es esta propiedad, el logaritmo de una potencia, porque la raíz la veo como una potencia, ¿ya? Eso, las tres propiedades básicas son esas de ahí. Y ahora hay otra cosa que también podrían haberla escrito como propiedad, que es calcular el logaritmo de b en base b. En algunas partes aparece como propiedad del logaritmo. Y sí, sí es una propiedad, es algo que se cumple siempre, pero se deduce tanto de la definición como de estas tres propiedades. ¿Por qué? Porque esto es logaritmo de b en base b. Bueno, no, mentira. Voy a poner aquí. Quiero borrar eso. Ya, no importa. Ya, si esto es x, esto por definición o por la relación entre logaritmo y exponencial, esto significa que b elevado a x me da b elevado a 1, ¿cierto? Y como la función exponencial es inyectiva, lo que me dice es que el x tiene que ser 1. Por lo tanto, como dice Dylan en el chat, logaritmo de b en base b es 1. Pero no es propiedad nueva, diferente, es de la definición nueva. ¿Ya? Y así, todas las propiedades que usted recuerde. ¿Alguna duda hasta ahí?
¿Para qué vamos a usar estas propiedades? Bueno, para resolver algunas ecuaciones, algunas inecuaciones y determinar el comportamiento de la función. ¿Ya? Monotonía de la función logaritmo es creciente o decreciente, ¿ya? Y incluso estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pero esos valores o esas características dependen de la base del logaritmo. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. Si la base es menor que 1, mayor que 0, ¿cierto? Es la condición, la función es decreciente. ¿Ya? ¿Están anotando eso, Max? Ya. Yo le tomé Opa. foto para anotarlo después si es que continúa. Sí, de hecho, bueno, la clase igual la subimos al aula, así que está el PPT en caso de que quiera volver a él. Y está la Sí, grabación profe. también. Igual le acabo de sacar foto. Ya. Seguimos. Si b es más grande que 1, o sea, estamos pensando de que ya la función es creciente. Vamos a devolvernos un poco, mire. La función es creciente. Ahí tengo la función logaritmo creciente. De izquierda a derecha esta cosa sube. ¿Sí? Cuando es creciente, el 1, o mire, otra propiedad, logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Claro, eso es obvio. ¿Por qué? Porque b elevado a 0 siempre es 1. Lo teníamos de las definiciones de potencia. ¿Ya? Entonces, el 1 aquí, o donde el argumento se haga 1, marca cuando la función es positiva de cuando la función es negativa. ¿Ya? Entonces, lo que se quiere decir en la siguiente diapositiva es que cuando la función es creciente, el 1 marca esa diferencia entre el signo de la imagen. ¿Sí? En el 1 me da 0, después del 1 es positiva y antes del 1 es negativa. Es decir, así, aquí tengo el 1. Aquí tengo imágenes positivas y acá tengo imágenes negativas. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre si el b está entre 0 y 1? Si el b está entre 0 y 1, la función es decreciente. Decreciente, la gráfica va a ser así. ¿Ya? Cuando el valor del argumento se acerca al 0, las imágenes se van acercando al infinito. ¿Sí? O menos infinito, como sea, dependiendo del crecimiento. ¿Ya? Pero de cualquier forma, aquí siempre va a pasar por el 1. ¿Ya? Y estas desigualdades ahora se van a cambiar. Entre 0 y 1 se cambia el crecimiento de crecimiento y se cambian las desigualdades. Es decir, ahora entre 0 y 1 la imagen es positiva y después del 1 la imagen es negativa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Profesor, ¿cuál es la propiedad 2? ¿O no hay dos? Eh, eran estas. Eran estas que Ah, las ya. cambiamos. Ujú. De hecho, era esta y la juntamos en propiedad 1 y propiedad 2. Ah, ok. Sí, ¿Ya? lo que pasa es que pensé que no había visto la propiedad 2. No, nadie la vio. Entiendo. Nadie la vio Ujú. como número, pero así está. Ok, gracias. Eh, ya, el crecimiento. Entonces, síntesis, base mayor que 1, base entre 0 y 1. No puede ser igual a 1 porque si no sería constante, no sería función logarítmica. ¿Ya? Y aquí la función siempre pasa por el 1 en ambos casos, y aquí tenemos que identificar qué queremos, si queremos que el logaritmo sea positivo o negativo. ¿Ya? ¿Para dónde vamos? Vamos a resolver inecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo,
determino el conjunto de solución de esa inecuación. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Primero, el conjunto restricción. La restricción. Ahora, como tenemos logaritmos y los logaritmos tienen restricción, es una cosa más que tenemos que estar pendiente cuando hacemos la restricción. ¿Ya? Antes, ¿qué no podíamos hacer? No podíamos dividir por la variable. Tampoco podíamos calcular raíces de números negativos, raíces de índice par de números negativos. Y ahora no podemos calcular logaritmos de números negativos y tampoco podemos tener bases que sean negativas 0 o 1. ¿Ya? Entonces la restricción me fijo en los argumentos, que los números del argumento sean mayores estrictos que 0, y como aquí aparece una raíz, tengo que también restringir que x menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Con esas dos condiciones, fíjese que la segunda me dice que el x es mayor o igual que menos 1, no, que 1. Entonces la condición general es esta. La restricción es del 1 en adelante. ¿Sí? Bueno, aquí está nuestra restricción. ¿Qué ocurre? A ver, hay que fijarse aquí en una cosa que puede no ser muy clara al principio. Estoy comparando una expresión que depende de x con otra expresión que también depende de x, pero no sé cómo se comportan. Bueno, así a priori no sé cómo se comportan. ¿Ya? Tienen base 1/2 y 2 respectivamente, estos logaritmos. ¿Ya? Además, ya sé que esta raíz cuadrada siempre me da números reales positivos o cero, en su defecto, ¿cierto? Entonces tengo que ver dónde toda la expresión del lado derecho es más grande que la expresión del lado izquierdo. Y para eso estudio el crecimiento o decrecimiento de cada uno de los logaritmos que están involucrados aquí. ¿Ya? Entonces, fíjese qué ocurre con el logaritmo en base 1/2 de x. Si lo pudiese graficar, que sé que puedo hacerlo, ¿cierto? El logaritmo en base 1/2 de x tiene una base que es menor que 1, por lo tanto es decreciente. ¿Sí? No hay traslaciones horizontales ni verticales, entonces va a pasar aquí por el 1, ¿cierto? Esta función, de acuerdo a lo que hemos analizado recién, del 1 en adelante, que es mi conjunto restricción, del 1 en adelante es una función negativa. ¿Lo ve? Por ser el logaritmo en base 1/2 una función decreciente y que se hace 0 en el 1, del 1 en adelante, todas las imágenes van a ser más chicas que 0. ¿Sí? Entonces ya sé que toda esta expresión es menor que 0. Menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo que el logaritmo en base 1/2 de x es menor o igual que 0. Por otra parte, el logaritmo en base 2 de x, voy a anotarlo aquí, el logaritmo en base 2 de x, como el 2 es más grande que 1, es una función creciente. Así, ¿cierto? Y del 1 en adelante, ¿cierto? Las imágenes son positivas. Entonces, esta expresión es mayor o igual a 0, que es lo que dice acá. ¿Sí? Además, la raíz cuadrada siempre me da un número mayor o igual a 0. Con esa información, vuelvo a observar la ecuación o la inecuación que estoy intentando resolver. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comparando esto, que es un número negativo o 0, con
esta otra suma, que es suma de números positivos o cero. ¿Sí? Entonces, siempre se va a cumplir esta relación entre un número menor o igual a cero y un número mayor o igual a cero. Siempre en todo mi conjunto de restricción. ¿Ya? Entonces, la desigualdad se cumple en todo el conjunto de restricción en donde estoy trabajando. Eso es solamente analizando los dos logaritmos que aparecían ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? O sea que se justifica más o menos analizar, dejando como referencia el análisis que se está haciendo para poder responder a esta inecuación. Claro, Por claro. ejemplo, por una parte sabemos que el conjunto de restricción tiene que ser del intervalo 1 incluyéndose hasta el infinito positivo. Ujú. Por lo tanto, ya deberíamos dejar afuera todos los x que estén antes del 1. Así que Sí, ahora que ya tenemos el conjunto de restricción, analizamos el lado izquierdo desde el 1 y ahí y como sabemos que es decreciente va a tomar valores negativos, por lo que mientras que en la derecha es lo contrario. Entonces ahí se asume al tiro que desde el 1 en adelante el conjunto sería el conjunto de solución. claro, claro. Claro, por el análisis que hicimos en cada uno de los logaritmos que estaban ahí en la inecuación. Ujú. ¿Así? Sí, Ahora, no entiendo. todos los ejercicios son así. Ojo con eso. No todos los ejercicios salen solamente analizando cada uno de los logaritmos. ¿Ya? Mañana en el taller haremos otro tipo de ejercicio. Esta es la última diapositiva y nos queda un poquito de tiempo. A ver si eh, vamos a hacer un ejercicio adicional. ¿De acuerdo? Vamos a poner, cambiar de función. ¿Ya? Eh, y mire, pensemos en, vamos a inventar voy a inventar una inecuación. Logaritmo en base 1/2 de el logaritmo en base 2 de x más 1 menor que 0. Así. ¿Qué hacer y cómo hacer? Bueno, aquí, fíjese que tengo una compuesta, tengo un logaritmo evaluado en un logaritmo. Entonces tengo que partir por la restricción, siempre. Restricción. ¿Qué se restringe cuando tengo logaritmos? Todo el argumento. ¿Ya? Aquí tengo un argumento, pero acá también eso es otro argumento. Entonces tengo dos restricciones. La primera es que el argumento x más 1 tiene que ser mayor estricto que 0. Y la segunda es que el logaritmo en base 2 de x más 1, que es el argumento de ese logaritmo, ¿cierto? Eso tiene que ser mayor que 0 también. De la primera, tengo x mayor que menos 1. Y de la segunda, tengo un problema similar a los que tengo que resolver ahora. Es decir, cuando el logaritmo en base 2 me da imágenes mayores que 0. Entonces, el mismo análisis que hicimos antes, el logaritmo en base 2 es una función creciente, corta aquí en el 1, y yo necesito que ese logaritmo en base 2 me dé mayor que 0. Bueno, me da mayor que 0 cuando el argumento es más grande que el 1, ¿cierto? Entonces, para que eso ocurra, mi argumento tiene que ser más grande que 1. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguien que no No, entienda eso?
esa línea en particular? Profe, yo no lo entendí muy bien. Si pudiera volver a explicarlo, tal Ya, vez. tengo dos formas de explicar esta cuestión. Una es esta, la que acabo de hacer, gráficamente. Esta función, esa, logaritmo en base 2, no pienses en el x más 1 que está dentro, solo logaritmo en base 2. El logaritmo en base 2 es creciente, ¿cierto? Porque la base b es igual a 2 mayor que 1. ¿Está claro eso? Sí, profe, eso sí. Ya. Entonces, como es creciente, yo sé que va a tener una parte positiva y una parte negativa. ¿Está claro eso? Sí, Ya. Y me están preguntando la parte positiva. O sea, me están preguntando por esta parte de la función logaritmo. Y esa parte de la función logaritmo se obtiene desde este punto de corte en adelante. Entonces, en la función logaritmo en base 2, ¿dónde está este punto de corte? En el 1. estaría en el X. Ah, claro. En Ah, el ya, 1. ya. ¿Sí? Así, como logaritmo de Sí, x. ¿Ya? Del 1 en adelante, o sea, cuando el argumento va del 1 en adelante, todo esto es mayor que 0. ¿Sí? Ahora me pregunto, ¿cuál es ese argumento? Y ese argumento es x más 1. Por eso pongo que el argumento del logaritmo sea mayor que 1. ya, profe, ahora sí ¿Me me quedó cachó? mucho más claro. Ya. Sí, Otra forma muchas gracias. de entender esa misma restricción o ese mismo cálculo, fíjese, logaritmo en base 2 de x más 1 mayor a 0. Y aquí conectamos con una exponencial. ¿Qué quiero hacer? Quiero despejar el x. ¿Sí? ¿Qué está molestando a la x? Bueno, está molestando esa suma más 1 y está molestando esa logaritmo en base 2. Yo creo que se lo dije, cada vez que resolvemos una inecuación aplicamos funciones inversas. No es que pasamos sumando o restamos inverso, no. Aplicamos funciones inversas, ¿ya? Y dependiendo de si la función es creciente o decreciente, es si la desigualdad cambia o no, ¿cierto? Tengo un logaritmo en base 2. ¿Cuál es su inversa? La exponencial en base 2. Ya, entonces aquí aplico la exponencial en base 2 a ambos lados, ¿ya? La exponencial en base 2 también es una función creciente, por lo tanto, esta desigualdad va a quedar tal cual, ¿sí? Y me queda la exponencial en base 2, es decir, 2 elevado a el logaritmo en base 2 de x mayor que 2 elevado a 0. Ah, me faltó algo. Dylan, ya, pues Dylan. X más 1, profesor. Muy bien, Dylan. Qué atento, qué atento. Ya. ¿Cachó esa parte? Apliqué una función exponencial. ¿Por qué? Porque estoy tratando de eliminar ese logaritmo y se elimina con la función inversa. Cuando aplico la función exponencial, que es creciente, la desigualdad se mantiene. Esta desigualdad se mantiene. Y la función exponencial se aplica a todo, a ambos lados. 2 elevado a lo que tenía antes, 2 elevado a lo que tenía antes. 2 elevado a 0 está fácil, 1. 2 elevado al logaritmo de 2, Por por ser propiedad, X inversas, más 1. exactamente. No es propiedad, es la definición de inversas. Ah, ya. Bueno, sí, también es Bien. propiedad. Sí, bien, Dylan, bien, Dylan, bien, Dylan. Entonces, ¿qué me queda? Solo el argumento. Me queda x más 1 mayor a 1. Fíjese que esto es igual que eso. Pero llegó desde dos caminos diferentes, gráfico o analítico. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Bien. Ya, entonces, ahora tengo que borrar todo esto. No, pues si esto tiene pizarra. Ah, pero no, estoy rayando encima de él. Ya. Entonces, me queda ese argumento nomás. O sea, ese x más 1 mayor que 1. Y esto significa que x es mayor que 0. Entonces, tengo esa restricción y esa restricción. ¿Cuál de las dos prevalece? X mayor que 0. Ya. Entonces, restricción es del 0 en adelante, pero el 0
abierto, infinito. Y ahora resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Bueno, también aplicando funciones inversas. El primer logaritmo que quiero eliminar es ese, logaritmo en base a un medio. ¿Ya? Entonces, digo, logaritmo en base a un medio del logaritmo en base 2 de x más 1 menor a 0. ¿Qué hago? Aplico la exponencial en base a un medio. ¿Sí? Porque quiero eliminar el logaritmo de afuera. Ahora voy de afuera para adentro. Cuando aplico la exponencial en base a un medio, como la base es menor que 1, la función es decreciente. Por lo tanto, la desigualdad va a cambiar. Entonces me queda así. Me queda un medio elevado a 0. ¿Sí? Y al otro lado me queda un medio elevado a todo lo que tenía antes. Lo voy a escribir solo por hoy. Logaritmo de un medio, logaritmo en base 2 de x más 1, cierro, cierro. En esta sección ya sabemos que son una inversa de la otra, por lo tanto solo sobrevive el logaritmo en base 2 de x más 1. Y esta parte, un medio elevado a 0, es 1. Y me quedo así. ¿Qué hago ahora? Ahora quiero eliminar ese logaritmo. Por lo tanto, aplico la exponencial en base 2. Aplico 2 elevado a x. Cuando aplico 2 elevado a x, me queda aquí 2 elevado a 1 y al otro lado 2 elevado al logaritmo de 2, o sea, en base 2 de x más 1. X más 1. Y esta función, como tiene base mayor que 1, es creciente, mantiene la desigualdad. ¿Sí? Y de aquí es más fácil despejar la x. Simplemente resto 1. X es mayor que 2 menos 1 y eso es 1. ¿Ya está? X mayor que 1 es la solución parcial. Esto tengo que intersectarlo con mi restricción y me da la solución. Listo. Max, ¿entendiste? ¿Te aburriste? Sí, profe, súper. Perfecto. Qué No, no, es bonito. que cuando dejo la solución parcial me como que explota un poco, ¿verdad? Y caché después. Sí, porque es la solución del proceso algebraico nomás. Después de esto, tenemos que intersectarlo con la restricción y ahí te da la solución final. Sí, sí. Y eso sería. Qué bonito, nunca había visto que se resolvieran así. Así se hace. Así es la vida. Mañana en el taller van a hacer más y se van a aplicar estas mismas propiedades, ¿ya? Pero eso, conciencia de qué función estoy aplicando, si es creciente o decreciente y cuáles son los dominios o las restricciones. Y listo. Muy fácil. ¿Ya? Si no hay más dudas, esto llega hasta aquí. Chao, profe. Chao, profe, que esté Chao. muy bien. Que estén muy bien Chao, profe, ustedes. muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. No, profe, gracias por la clase. Gracias a Todo ustedes bien, por después. conectarse. ¿Cómo?